ha puesto en su corazón. Bienvenido, Pastor Edgar, que el Señor le use poderosamente en esta noche. Muchas gracias, hermano Hermel, y a todos los hermanos que están conectados. Que la paz de Dios y la dulce comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. En esta noche vamos a hablar sobre la paciencia, pero la paciencia aplicada a la venida del Señor. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, verso 8 al 7. Santiago capítulo 5, verso 8 al 7. La palabra del Señor dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Asimismo, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En estos dos versículos, el 7 y el 8, encontramos 3 veces la palabra paciencia. La primera, tened paciencia hasta la venida. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Y luego, 2 veces, no 3 veces. Versículo 8 dice: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Estamos escuchando que se están cumpliendo diversas señales en el mundo que nos anuncian la venida del Señor. Pero lo que sí está claro, que lo afirma el Señor en Lucas capítulo 21, dice: oiréis de guerra y de rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, pestes, tribulación, terremotos. Y dice: desfalleciendo las gentes a causa de la expectación de esos tiempos. Pero dice: aún no será mi venida, porque es necesario que todo esto acontezca antes del fin. De manera que en estos días tumultuosos, de dificultades, de señales evidentes en la venida del Señor, el Señor en Santiago nos dice: tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia. ¿Y qué es paciencia? Esa es la pregunta que nos formulamos en este momento. ¿Qué es paciencia? Y comenzaríamos con un ejemplo. Cuando vamos al médico, ¿qué somos? Pacientes. Si somos pacientes, es porque tenemos paciencia. Entonces, fíjese, la palabra paciente y la palabra paciencia tienen el mismo significado. Y fíjese lo que dice el diccionario bíblico. Dice que la paciencia es aquella virtud en la cual esperamos en medio del dolor. A mí me sorprendió esta definición. Es esperar un beneficio o esperar algo en medio del dolor. Quiere decir esto que no hay paciencia sin tribulación. No hay paciencia sin angustia. No hay paciencia sin enfermedad. No hay paciencia sin tribulación. La palabra del Señor nos enseña y dice que Romanos capítulo 5, versos 4 y 5, dice que la tribulación produce paciencia. Esto es curioso. A veces pedimos y no nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo. Señor, dame mucha paciencia. Necesito paciencia. Y el Señor te dice: sí, ¿quieres paciencia? Bueno, aquí te mando una prueba. Aquí te mando una tribulación. Aquí te mando una adversidad. Porque la paciencia justamente se cultiva o se hace o se ejercita
en medio de la tribulación. Entonces el Señor en estos tiempos nos manda a que tengamos paciencia. Entonces la paciencia es la capacidad de llevar a cabo nuestras tareas en medio de la adversidad, sin perturbaciones y sin desespero. También me llamó la atención esto porque, sin duda, esperando, también desesperamos. El que espera, desespera, dice un dicho. No quiere decir que cuando esperamos con paciencia estamos exentos, no estamos exentos de la angustia, del qué pasará en el futuro. Es normal en el ser humano. Pero lo que sí nos llama a Dios es que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, sepamos esperar que Dios va a actuar. La paciencia también está ligada a la esperanza y a la fe, porque cuando hay dificultad, cuando hay tribulación, entonces hay en nosotros una esperanza. Hay fe que nos permite soportar la dificultad sabiendo que Dios va a sacarnos de la tribulación y de la angustia. Entonces, esto es lo que nos hace ser pacientes. La convicción, la certeza de que Dios va a hacer algo y que Dios nos va a sacar de la circunstancia por la cual estamos atravesando. Entonces ya dije que el médico, nosotros somos pacientes en una sala de espera en una clínica porque estamos consultando, porque estamos enfermos, porque sentimos algún padecimiento y por eso se nos llama pacientes. Lo opuesto a la paciencia, ¿qué será? Lo opuesto a la paciencia es la angustia, el desasosiego, el nerviosismo de la carne. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no responde? Es que necesito hacer algo ya. Es que no puedo, no aguanto, no soporto esta situación. ¿Qué va a hacer de mí? No, tengo que hacer algo. Y ahí comienza la desesperación, la angustia, y que nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas. Decisiones que después nos lamentamos y decimos, ¿por qué no me esperé, aunque sea un momentito? ¿Por qué no esperé un poquito más de tiempo? Y fíjate cómo Dios hubiera actuado. Pero cuando actuamos con desesperados, angustiados, y no permitimos que Dios actúe, entonces corremos las consecuencias. Y vemos que hay algunos ejemplos en la Biblia, los voy a mencionar rápidamente. Un hombre que tenía mucha hambre, estaba desesperado. Tenía el hambre, pero parece que tenía varios días sin comer. Esaú. Y Esaú, desesperado cuando vio aquel plato de lentejas, dice que se apresuró y le dijo a Jacob, o Jacob le propuso, véndeme tu primogenitura. Y vendió todos sus privilegios, honores, riquezas, todo lo que le correspondía como heredero, porque se desesperó por un plato de lentejas. Saúl se desesperó. Samuel le dice que espere hasta que él regrese. Y Samuel se retrasaba en su encuentro con Saúl. Y dice que Saúl se desesperó. Y Dios le dice, por cuanto te has desesperado, has caído en un pecado de rebelión. Imagínense, la impaciencia es rebelión contra Dios. Estamos atando cabos, ¿no? Paciencia unido a la tribulación. La tribulación nos produce paciencia. Cuando vamos a un gimnasio, los que van al gimnasio, no voy al gimnasio, pero si vamos a un gimnasio, hay diferentes aparatos para desarrollar los bíceps, los tríceps, los abdominales, las piernas. Hay diferentes tipos de aparatos para que nuestro cuerpo, si somos deportistas, se fortalezca, esté apto para desarrollar la habilidad en el deporte que queremos desarrollar. Asimismo, la paciencia
tiene distintos aparatos en los cuales Dios nos permite que nos ejercitemos. Y el aparato principal justamente es la tribulación. Y la tribulación viene de un aparato que se llama tribulum. El tribulum. El tribulum era que metían el grano con la cáscara y ese tribulum cogía el grano, lo movía, lo remecía, le daba vueltas, lo centrifugaba y al final salía el grano sin la cáscara. Nosotros muchas veces pasamos por el tribulum, por ese aparato, y es que Dios está quitando las cáscaras, aquellas conductas que a Dios no le agradan. Está quitando la cáscara de nuestra vida. Y mire, cuando estamos en el tribulum, queremos salir rápido del tribulum, pero Dios está orando, Dios está trabajando, Dios está haciendo su obra perfecta y completa en nosotros. La paciencia no quiere decir pasividad, dejadez, bueno, no importa, no, ya pasará, así como un descuido, no. La paciencia te lleva a que estés activo, que estés despierto, a que estés atento a la voz de Dios y a la dirección que Dios quiere mostrarte para que tomes ese camino. No es pasividad, no es incredulidad, no es dejar hacer las cosas por hacerlo. Muy bien. Encontramos también hombres pacientes, como la paciencia de Job, que perdió todo, familia, posesiones, y dijo: sea Dios bendito. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Aunque mi carne se pegase o se pegare a mi cuerpo, aún en mis huesos he de ver a Dios. La paciencia de Job. La paciencia de Noé, que durante 120 años estuvo allí con su martillo y su serrucho o su sierra, fabricando el arca, porque le creyó a Dios que Dios iba a cumplir sus promesas. Y durante 120 años soportó la incredulidad, la duda de los que estaban a su alrededor y pudo estar firme hasta el día en que le dijo el Señor: cierra las puertas porque ya no hay oportunidad. Y ocurrió el diluvio. Vemos también la paciencia del apóstol San Pablo, que en medio de tribulaciones, angustia, persecución, naufragio, apedreado, lo dieron por muerto, sufrió de su misma generación, de su mismo pueblo, persecución, y sin embargo dice que abatido, mas no destruido. Esperó con paciencia, sabiendo que fiel era el que le había prometido: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Hermanos, qué hermoso que podamos cultivar la paciencia. Encontramos también la paciencia de Dios. ¿Cómo es esto? Sí, Dios tiene paciencia. Como les comentaba el hermano José al principio, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene su tiempo, no se desespera. Él desea que todos, sin excepción, podamos disfrutar de la salvación que Dios nos tiene prometido. Entonces, hermanos, la paciencia tenemos que ejercitarla, tenemos que practicarla, pero ojo, no es producto del esfuerzo humano, no es producto de nuestra capacidad. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, fe, paciencia, tolerancia. Es decir, que la paciencia nos ayuda a desarrollar otros músculos espirituales que están ligados estrechamente con la paciencia.
amor, gozo, paz, benignidad. Así que cuando somos pacientes o cuando nos ejercitamos en la paciencia, a su vez estamos desarrollando otros músculos espirituales, otros músculos de nuestro cuerpo espiritual. Junto con la paciencia se desarrollan virtudes, como dije anteriormente, la piedad, la compasión, la consideración, la tolerancia. Y algo que me vino a la mente es que cuando pasan los años y sabemos por lo que hemos pasado y por las tribulaciones que hemos pasado y por las tentaciones que hemos pasado, ¿usted sabe qué pasa? Que consideramos a los demás, estimamos a los demás y sufrimos con los demás que también están pasando por tribulación y angustia. En lugar de señalarles, juzgarles, hundirles, por el contrario, nos ponemos en su lugar y con paciencia les animamos a seguir adelante. Por eso Pablo a Timoteo le dice, enseña la palabra con toda paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque cuando estamos enseñando vemos que tenemos oposiciones, tenemos adversidades. Hay gente que no quiere entender o se hace el desentendido. Hay gente que no pone cuidado a lo que se le está enseñando, lo que está enseñando el pastor. Hay gente que no entiende la exhortación del pastor. Entonces, allí necesitamos paciencia para poder soportar o poder repetir. Por eso Pablo dice, para mí no es molesto, repetieron las mismas cosas. Es decir, tenía paciencia en enseñarle la palabra del Señor. Así que, hermano, cuando veamos todas estas cosas que están aconteciendo, tengamos paciencia, esperemos en el Señor. Nuestra redención está más cerca que el día en que creímos. Yo hace 50 años que creí en el Señor y cuando yo creí, yo miraba al cielo porque el Señor viene pronto y miraba al cielo, casi no quería hacer nada porque el Señor venía pronto. Y efectivamente el Señor viene pronto, pero he caminado 50 años esperando la venida del Señor físicamente. Pero yo le digo una cosa, hermanos, para vuestro consuelo. Hay dos formas de venir al Señor. Una, que en este momento yo parta con el Señor y ya me encuentro con Él. Y dos, cuando Él venga en gloria a levantar a los que han muerto en Él para que estén para siempre en su presencia. Así que no nos preocupemos si no vemos físicamente venir en las nubes al Señor. Lo que sí estoy seguro, que ya a mi edad estoy más cerca de esa redención tan grande. No sé cuándo, si es dentro de unos minutos o segundos, o mañana o no sé cuántos años, pero yo sé que el Señor viene, que el Señor está presto a venir. Indistintamente de que físicamente no vea ese gran acontecimiento, que quizás Dios nos permita esa bendición de ver ese acontecimiento. Entonces podemos concluir, hermanos, diciendo, primero, que es necesario la paciencia, que la paciencia se desarrolla a través de la tribulación y la prueba, que Dios nos somete a distintas pruebas para que nuestra paciencia se ejercite. La tribulación produce paciencia. Y podamos decir, como decía el salmista, qué hermoso salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Te angustias dentro de mí. ¿Por qué te impacientas, alma mía? ¿Por qué te impacientas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el salmista en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pero no se quedó allí el Señor. Me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y yo le añado,
pusiste o me vestiste de lino blanco fino, me coronaste de favores y misericordia, pusiste mis pies sobre peña, pusiste un cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Por qué? Porque la paciencia tiene su recompensa. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Corred la carrera, hermano. Varones de Dios, corred la carrera con paciencia. El evangelio no es una carrera de velocidad de 100 metros en menos de 10 segundos. El evangelio es una carrera de larga distancia, con obstáculos que tenemos que salvar todos los días. Pero en medio de los obstáculos, en medio de las dificultades, tengamos paciencia, porque nuestra redención se acerca. Sé pacientes, hermano, hasta la venida gloriosa del Señor. Padre eterno, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. En muchas oportunidades nos hemos sentido cansados, angustiados, desesperados, pero no derribados, Señor. Tú nos has sostenido. Tu Espíritu Santo ha venido a nuestro auxilio y nos ha llenado de esa paciencia, de ese punto importante para seguir adelante confiando en ti. Porque los que confíen en ti son como el monte de Sión, que no será movido jamás. Mientras esperamos tu venida, nos subimos a la roca que es más alta que nosotros, Jesucristo, y en Él esperamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y un fuerte abrazo en el amor del Señor. Si hay alguna pregunta, algún comentario, si algo que tienen que agregar, pues bienvenido. Amén. Te oigo. Amén. Gracias, Pastor Edgar, por la palabra que realmente es la paciencia que cuánto anhelamos. Como dice la palabra en segunda de Pedro 6, dice, segunda de Pedro 1:6, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. Sabemos que nosotros como cristianos debemos, lo primerito que en nuestro dominio propio debe haber paciencia, calma, tranquilidad para esperar. Gracias por esta palabra que realmente me hace tener más paciencia, porque a veces pasamos pruebas y lo que estoy pasando ahorita son pruebas, y dice la prueba es paciencia para quienes esperamos en la venida del Señor. Gracias, Pastor Edgar. Amén. 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 Gloria a Dios. Una vez más queremos agradecerle al Señor por haber puesto esta palabra en la boca del Pastor Edgar para que podamos nosotros vivirlo y aplicarla a nuestras vidas. Porque recuerde que nosotros como creyentes no estamos simplemente para tener conocimiento, sino que saber y vivirlo. Porque simplemente si no seremos repetidores de algo, pero no estamos aquí para eso, estamos para aprender y vivirlo, ponerlo por obra la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si hay algún hermano que quiere aportar, preguntar, aquí está el pastor con ese deseo de responderles, así que seguro. Levante la mano nomás, le abrimos un micrófono y pregunte o aporte. Solamente que les vamos a pedir de favor que no todos a la misma vez, uno, por favor. Por cierto que cuando dice que el conocimiento, piedad y piedad, paciencia, como decía el hermano segundo, el conocimiento aquí no es un conocimiento intelectual,
es decir, aquí el conocimiento teológico, doctrinal. El conocimiento aquí, la palabra quiere decir intimidad. Así como cuando Adán conoció a Eva, tuvo intimidad con Eva. Entonces, conocimiento es intimidad con Dios. Estar metido, inmerso en Dios. Fíjese que entonces, cuando hay ese conocimiento que es intimidad con Dios, entonces hay conocimiento, hay sabiduría, hay inteligencia. Nuestro intelecto se desarrolla porque tenemos, como dice la Escritura, la mente de Cristo, intimidad con Dios. Amén, amén. Qué bien. Muchas gracias por esa explicación que es muy importante. Hermanos, estamos esperando. No todo a la vez, por favor. Amén. Adelante, hermano José. Doy gracias a Dios y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la vida de nuestro amado hermano Pastor Edgar, porque su sutil forma de expresarse es una forma muy elocuente de dar a entender que usted es un hombre de mucha paciencia y de mucha sabiduría. Por ende no hago aporte ni quiero preguntar más de lo que ya se ha exhortado, pero me enriquezco mucho de su forma de expresarse y de transmitir el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Que Dios le siga bendiciendo en gran Amén. manera. Gracias. Os es necesario la paciencia para que, habiendo acabado todo, obtengáis la promesa. Y eso lo escribí en el cuaderno que tú tomas, en cada hoja escribía eso. Os es necesario la paciencia para que, habiendo acabado todo, obtengáis la promesa. Eso está en Hebreos. En Hebreos capítulo 12, ¿sí? Es necesario la paciencia para que, habiendo acabado todo, obtengáis la promesa. Es que es una necesidad. O sea, respirar profundamente. Señor, por favor, ayúdame a tener paciencia. ¿Cuántas oraciones? Mira, es que todos los días haciendo nuestras oraciones y le decimos, Señor, fíjate que el salmista decía, miren lo que dice el salmista, es que ya me tocaron un punto. El salmista decía, Señor, ¿hasta cuándo mi garganta se ha enronquecido diciéndote, Señor, y no responde? Señor, te has escondido, levántate, porque yo no aguanto más esto. Eso lo decía textualmente el salmista. Y nosotros a veces, ay, no, el Señor me va a castigar. No, hermano, el Señor no te va a castigar. El Señor sabe quiénes somos y que si no fuese por su paciencia, ¿dónde estaríamos? Si Él ha sido paciente con nosotros, también nosotros tenemos que ser pacientes con aquellos que están al lado de nosotros. Amén. Ciertamente es un tema que a mí me toca un poco la zona sensible por el hecho de que yo necesito mucha paciencia, pero cultivarla me cuesta mucho. Entonces yo le suelo pedir al Señor sabiduría para ejercer la paciencia que Él ha puesto en mí. Porque si pongo a prueba la paciencia, la pierdo. No sé si me doy a entender. Es que mira, lo que pasa es muchos de mis problemas, vamos a hablar personalmente, es que quiero hacer las cosas por mis propios medios. Y no entiendo que quien hace la obra en mí es Dios. Amén. Yo lo que tengo que hacer es dejarme guiar por Dios y abandonarme en sus manos para que Él haga en mí y obre en mí su querer como su hacer. Cuando yo cojo impulso para hacer las cosas, fracaso. Pero si descanso en el Señor y tomo mis decisiones y hago lo que tengo que hacer, entonces Dios se glorifica. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Eso está
que quede bien claro, es un fruto del Espíritu Santo, es un regalo que Dios nos da. Pero ojo también, y lo hice, lo repito otra vez, si pedimos paciencia, la paciencia se prueba en la tribulación, en la enfermedad, en la escasez, en ese hermanito que nos fastidia todos los días y nos saca de quicio. Y yo no voy al culto. Aquí, hoy no está. Yo no voy al culto, yo no voy al culto porque cada vez que veo ese hermanito me salta la paciencia. No, justamente ahí es donde el músculo de la paciencia tiene que ejercitarse y respirar hondo y decir, Señor, así como tú me amaste y me perdonaste, ayúdame a perdonar a este hermanito, Señor. Bueno. Amén, gloria a Dios. Si hay algo que debemos entender claramente es que la palabra del Señor que hoy se ha leído es muy clara y la que también obvio se ha explicado, que dice que la tribulación, que a veces aburrimos, que nos cansamos, que no queremos, pero es precisamente esa la que cultiva, la que trae la palabra. Exacto. O sea, la palabra es clara, no hay cómo darle vueltas, se dice claramente. Sí. Si vienen las tribulaciones es porque Dios está trabajando en nosotros. Y debemos entender que es a base de eso que va cultivando la paciencia en nosotros. O sea, claramente en Romanos 5:3 que leímos hoy día dice, ¿cómo es? La tribulación produce paciencia. Ya, y en la Biblia nos da muchos ejemplos, por ejemplo, a los de tesalonicenses, a todos ellos nos dice que tuvieron pruebas, pero al mismo tiempo se desarrolló en ellos mucha paciencia. Así que Dios está trabajando en nosotros. Y justamente como hablaba nuestro hermano pastor, decía pues que siempre va a haber alguien, un hermanito, hermanita. ¿Por qué? Porque quiere trabajar en nosotros. La piedrita que va puliendo para que seamos pacientes. Y no nos olvidemos también algo muy importante. Muchas veces decimos que somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando estamos guiados por el Espíritu de Dios, damos fruto. Y uno o parte de ese fruto es la paciencia. Así que ahí está mi hermano José. No hace falta mucha sabiduría para... Es fruto, un fruto que da por sí solo. Sí, obvio, la sabiduría va a producir todo eso, pero ahí estamos, mi hermano. Bueno, los otros ocho frutos, entonces los voy a empezar a cultivar mejor. Claro. Si son 9 los del Espíritu, bueno, estoy ahí, estoy en ello. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hermano Domingo por ahí puede aportar algo. Enciende el micro y la cámara también, que no le vemos. Si ya le creció el pelo o no, ¿cómo está? Eso es. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga. No quise tener la cámara porque soy tan lindo yo, tan guapo, que me hacen más feo que soy. Bueno, Dios le bendiga primeramente al pastor por la palabra que trajo, sí. Bonita palabra, ¿por qué? Porque, claro, nadie puede pedir paciencia porque de la paciencia sale la prueba. Amén. Entonces estaba oyendo y digo, verdaderamente es así, cuando tú le pides, Señor, ay Señor, dame paciencia con ese hermano, entonces se te multiplican las pruebas. Entonces hay que quedarse calladito, ni pedir paciencia, que sea lo que Dios mande recibir, porque si uno pide paciencia, ahí viene la prueba, vienen goteando como si fuera mango. Amén, pastor. Entonces, mejor no pedir paciencia. Mejor no pedirla, quedarse como uno está, uno aguantando y aguantando, porque verdaderamente es como dice el pastor, sí.
que cuando uno va a un sitio, por ejemplo, o a la iglesia, es hermanito, ay, dame paciencia. Entonces te multiplican, te pone el hermanito un ejemplo, o el amigo, o cualquier persona más pesado, para que venga la prueba. ¿A que sí? Amén, amén, amén. Sí, sí, claro. Bueno, pues nada, que Dios lo bendiga mucho y la paz de Dios con todos ustedes. Amén, amén, hermano Domingo. Hermano Luciano, a ver, por ahí. ¿Cómo está por allá Sion? Amén. Aquí que no sé cómo se funciona. Ah, aquí la cámara. Aquí tranquilo, escuchando que necesito mucha paciencia. Todavía no es que tengo mucha, encontrarla. Amén, pero gloria a Dios. Amén. Sería bueno que, si es posible, voy a grabar y luego dejarles ahí para que volvamos a escuchar, ¿no? Mientras más veces escuchamos, vamos a ir entendiendo. A mí me pareció una enseñanza muy, muy provechosa, muy fructífera para cada uno de nosotros. Es muy importante que tratemos así enseñanzas como el día de hoy, de repetirnos una y otra vez, hasta que en nosotros vaya pues obrando esa palabra, porque usted sabe que la palabra de Dios no vuelve vacía. Así que animémonos a seguir adelante. Esto es, necesitamos todos esto, sobre todo los varones en casa. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más se anima? ¿Quién está detrás de la cámara? Ah, es el hermano Morris Mayerenis. No sé quién es. Bueno. A ver, hermano Wilter, adelante. Bueno, quiero darle las gracias al pastor pues, por la enseñanza que ha traído hoy día. Yo también desde el principio, bueno, desde antes de convertirme, era impaciente hasta ahí nomás. Era un fosforito, no tenía pero nada de paciencia. Por todo me molestaba. Y cuando iba pues a algún lugar donde tenía que esperar, no me gustaba esperar. Entonces, pero el Señor, bueno, gracias a Dios ha ido trabajando en mí. Creo que teníamos 7, 8 meses en la congregación y el pastor nos eligió con mi esposa para estar en la puerta, con mujer. Entonces, desde ahí, mire, pues el Señor ahí en la puerta, pues trabajó mucho en mí con la paciencia. ¿Sí? Entonces, pero le doy gracias a Dios, o sea, porque si Él me puso ahí fue para pulirme, ¿no? Para pulirme con esa paciencia, con el carácter y todo, ¿no? Gracias a Dios, ya le digo, ahora, bueno, he cambiado bastante para lo que yo era. Y el Señor nos sigue puliendo, nos sigue ayudando pues con esa paciencia, con el carácter y muchas cosas que nosotros tenemos en nosotros, ¿no? Para seguir cambiando, ¿sí? El Señor pues nos sigue transformando de una manera que a veces nosotros ni sabemos cómo nos transforma, ¿no? Pero tenemos que esperar ahí con paciencia para que Él nos siga ayudando y nos siga mejorando en nuestra vida para ser mejores, ¿no? Si hemos entrado al camino del Señor, pues para ser mejores, hemos dejado muchas cosas atrás, ¿no? Las cosas viejas, dice, pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? El Señor pues rompe esa vasija para hacerla nueva. Y es lo que en cada uno de nosotros pues trabaja de diferentes maneras, ¿sí? Y todo depende también de cómo nos dejemos trabajar nosotros, para que el Señor trabaje en nuestras vidas, ¿no? Porque si no nos dejamos pulir, no nos dejamos
enseñar, ¿no? A través de la palabra también, vamos a estar ahí mismo, o sea, no vamos a avanzar. Amén. Y gloria a Dios por la enseñanza, pastor. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano, ahí adelante, hermano Domingo. No, es para decirle que el hermano Manolo, el Peláez, está conectado, que usted dice que quién es esa, fue que le quitó el móvil a la mujer y se conectó. Es Manolo que está conectado con el nombre de chica. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, Ya. sí, se cambió el nombre hoy. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por la información. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más que quisiera aportar o ya nos sentimos satisfechos? Gloria a Dios, pero poderosa palabra. Solo una pregunta. En Job, ¿qué trabajó con todas las pruebas, con todas las tribulaciones que pasó? El micro. Me imagino que la pregunta es para los hermanos, ¿no? Para Wilde, para Domingo, para José. Claro, a ver. Bueno, el hermano Edgar eludió bastante bien éticamente la pregunta, pero en términos generales, como todo el mundo aquí presente conocemos la historia de Job, fueron varias las áreas en las que Job tuvo que trabajar y menguar para crecer más en lo espiritual, porque el mismo Señor lo tilda de varón perfecto. Entonces, si ya el Señor dice que él es un varón perfecto, lo que hacía falta era dar ejemplo, y él lo dio con su paciencia. Aunque yo tengo mi opinión sobre Job. Dicen que Job es el hombre paciente. Yo digo que es el hombre más impaciente. Porque fíjese que Job, es que eso es lo bonito de las escrituras, que no esconde los errores de los hombres. Y no los esconde para que nosotros aprendamos también de los errores. Job dijo, fíjese lo que dijo Job, maldijo el día en que nació, porque los acusadores fueron tantos que se hastió y dijo, maldito el día en que nací. Entonces fíjese, después de la tribulación que pasa Job y después de la acusación de esos amigos, entre comillas, entonces Job fue entendiendo lo que Dios estaba haciendo. Es decir, que la vida del creyente es un proceso, no es inmediatez, no es que ya soy santo, se acabó, no. El proceso de santidad o el proceso de santificación es una ejercitación diaria. No podemos decir que ya lo hemos alcanzado todo, ni que pretendamos tener todo el conocimiento. Job, a pesar de su fidelidad, su certeza de que Dios estaba trabajando con él, sin embargo tuvo sus momentos de debilidad. Y entonces al final le salió un buen amigo que se llamaba Eliú. Y Eliú sale en defensa de Job. Y entonces Job al final entiende de que todo esto que le había acontecido no es otra cosa, sino que Dios estaba probándole y le dio mucho más de lo que había perdido al final. Entonces, lo que quiero decirle es que la paciencia de Job no se mide por lo virtuoso que fue solamente, sino por lo defectuoso que fue, porque en medio de esas debilidades, él pudo estar firme, sabiendo que al fin de sus días, Dios lo levantaría de entre los muertos. Es decir, que se mantuvo en la confianza de que a pesar de sus errores y sus fallas, Dios estaba con él. Y esto tenemos que comprenderlo, hermano. Nosotros somos salvos no por las obras que hagamos, ni por lo bueno que seamos,
ni por lo muy santos que seamos, ni por los miles de años que tengamos en el Evangelio. Nosotros somos salvos por la gracia, el amor, esa paciencia tan grande que Dios ha tenido con nosotros, que siendo pecadores, Cristo toma nuestro lugar y muere por nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar asidos allí, agarrados. ¡Wow! Qué maravilloso es el Evangelio de Cristo, que siendo lo que somos, sin embargo, Dios es paciente y nos sigue amando. Amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.